El ejército mongol, encabezado por Genghis Khan y sus sucesores, se hizo famoso no solo por su poderío militar, sino también por su sistema único de administración y logística. En las vastas extensiones de Eurasia, sus campañas habrían sido imposibles sin una infraestructura de suministro claramente organizada. La logística de los mongoles incluía métodos avanzados para su época en la gestión de recursos, transporte e interacción con los territorios conquistados. Entonces, ¿cómo es que ejércitos compuestos principalmente por arqueros a caballo mantenían su movilidad, se alimentaban y se abastecían de armas durante meses e incluso años? En nuestro video en el canal Historia Asombrosa, analizaremos cómo los mongoles lograron crear una de las mejores y más exitosas máquinas militares de la historia. Suscríbete, comenta y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. También agradeceremos su apoyo a través de patrocinios y estamos agradecidos con quienes ya lo hacen. Bueno, no los haré esperar más, vamos directo al tema del episodio. La vida de los nómadas se convirtió en la escuela ideal para adquirir habilidades logísticas, lo que posteriormente le dio al ejército mongol ventajas únicas en sus campañas. Los mongoles aprendían desde niños a manejar rebaños, ovejas, cabras, bueyes, camellos y por supuesto caballos. Estos rebaños no solo les proporcionaban alimento, sino que eran la base de su vida. Les daban leche, carne, lana, cuero, huesos para herramientas y mucho más. Los desplazamientos estacionales requerían de los nómadas una planificación cuidadosa. Era necesario tener en cuenta las condiciones climáticas, el estado de los pastizales y su capacidad de recuperarse para evitar el agotamiento de los recursos. Los pastizales de invierno se cuidaban con esmero. Allí el ganado podía conseguir su propio alimento bajo la nieve. Los caballos mongoles desempeñaban un papel principal en esto. Eran animales bajos, resistentes y poco exigentes. Sabían cómo alimentarse incluso en condiciones difíciles, cavando la nieve con sus cascos. Por ejemplo, las ovejas y las cabras los seguían, consiguiendo su comida detrás de los caballos. El caballo tenía un enorme significado para el mongol. Servía como medio de transporte, compañero de batalla y fuente de leche y, en casos extremos, de alimento. Fue precisamente gracias a estos animales que los mongoles pudieron desplazarse rápidamente a grandes distancias, depender mínimamente del suministro externo y adaptarse a diferentes condiciones. El conocimiento de la naturaleza y la habilidad para mantener el equilibrio entre la cantidad de animales y los recursos, así como la constante disposición para desplazarse, hicieron de los mongoles unos maestros de la logística. Durante las campañas militares, sus ejércitos parecían enormes comunidades nómadas, donde cada guerrero era al mismo tiempo pastor, artesano y combatiente. Esa autosuficiencia los convirtió en uno de los ejércitos más móviles y eficaces de la historia. Los mongoles, como nómadas, utilizaban magistralmente los recursos de las estepas. Eso hacía que su ejército fuera increíblemente autónomo y flexible. Su ganado, incluyendo caballos, ovejas y cabras, se alimentaba exclusivamente de pasto, lo que liberaba al ejército mongol de la necesidad de un suministro complejo y costoso de grano o heno, como era necesario para los caballos más grandes de las sociedades sedentarias. Cada guerrero normalmente tenía varios caballos, generalmente de 3 a 6, que iba alternando para no sobrecargar a un solo animal. Esto permitía al ejército moverse con increíble velocidad, manteniéndose listo para el combate. Al mismo tiempo, los tipos de ganado menos móviles, como las ovejas y las cabras, normalmente se quedaban en la retaguardia, donde se usaban como fuente de alimento y materiales. Estos rebaños formaban parte del campamento base, conocido como la horda, que servía como centro de suministros para el ejército. La horda se movía lentamente, acompañada de carretas, ganado y las familias de los nómadas. A menudo era encabezada por las esposas de los Khanes o por comandantes militares, quienes administraban el campamento en ausencia de los comandantes principales. Las fuerzas principales operaban muy por delante de la horda, realizando reconocimientos y ataques rápidos. Esa estructura le dio al ejército una movilidad increíble, permitiéndoles realizar campañas lejanas sin depender del suministro externo. Esa autonomía hacía al ejército mongol prácticamente invencible en las vastas llanuras de Eurasia. Los mongoles organizaron hábilmente el suministro del ejército durante las campañas, basándose en alimentos simples pero nutritivos y en el uso racional de los recursos.
Cada grupo de 10 personas, el Arban, se abastecía con anticipación de carne seca, productos lácteos y otros alimentos de larga duración. Entre ellos había tiras de carne seca, requesón duro y tipos especiales de quesos. Estos productos eran fáciles de transportar, no se echaban a perder en el camino y proporcionaban la energía necesaria para largas travesías. Los caballos de reserva que los mongoles llevaban consigo servían no solo para cambiar de animales, sino también como fuente de alimento. Las yeguas eran especialmente valoradas, ya que su leche podía usarse para preparar kumis o beberse cruda. Y en caso de necesidad, les perforaban una vena para obtener sangre nutritiva. En casos extremos, cuando el caballo moría, su carne se procesaba directamente en el lugar, preparando platos sencillos con ella. Los huesos se usaban para hacer un caldo sustancioso conocido como shulen, que a menudo se espesaba con mijo, carne y verduras disponibles. Nada se desperdiciaba, y en muchas fuentes a menudo se señala con disgusto la disposición de los mongoles a comer cualquier cosa. Además de esto, los mongoles practicaban activamente la caza, cazaban animales grandes, aves o animales pequeños como las marmotas. Tales incursiones no solo reponían las provisiones, sino que estos suministros permitían a los guerreros entrenar en el tiro con arco, mejorando sus habilidades de combate. La logística del ejército mongol se volvía más complicada a medida que avanzaban hacia el interior de territorios extranjeros, donde había menos pastizales y los recursos del enemigo eran limitados. Para hacer frente a este problema, los mongoles empleaban la táctica del abastecimiento por saqueo. Sus tropas se dispersaban por las zonas rurales, donde utilizaban tanto los pastizales naturales como el grano de los almacenes locales. Al mismo tiempo, los guerreros se alimentaban de productos tomados de la población local, incluyendo la cosecha de los campesinos. Esa estrategia no solo proveía de víveres al ejército, sino que también destruía la economía del enemigo, obligando a los campesinos a huir en masa a las ciudades y agotando los recursos de los defensores. Además de esto, el caos aumentaba. Los rumores sobre numerosos destacamentos que aparecían por todas partes exageraban la verdadera magnitud de su ejército. Esto creaba el mito sobre su increíble velocidad de movimiento. En realidad, su velocidad dependía de las condiciones del terreno y de la ruta. Por ejemplo, Bati y Subedey, durante la campaña occidental en la década de 1230, recorrieron aproximadamente 30.500 kilómetros en 6 meses, con una velocidad promedio de 27 kilómetros por día. Ese era el máximo que podía alcanzar el ejército mongol en caballos de estepa bajo condiciones ideales. Sin embargo, tales condiciones eran raras. Por ejemplo, la campaña de Hulagu en Irán en la década de 1250 fue mucho más lenta. En uno de los tramos avanzaba alrededor de 15 kilómetros por día, y en las regiones de difícil acceso, la velocidad bajaba a 6 o 9 kilómetros por día. Hulagu a menudo hacía largas paradas para permitir que los caballos pastaran, descansaran y recuperaran fuerzas. Su ejército, que incluía hasta 150.000 personas, era más diverso en su composición que el ejército original de Chinguis Khan, y una parte significativa estaba formada por tropas aliadas, lo que también ralentizaba el avance. Ya que mencionamos a las tropas aliadas, cabe agregar que entre ellas había tribus túrquicas de la estepa, quitanes, yurchen, tangut y chinos del norte. Un papel especialmente importante lo desempeñaron los ingenieros y artesanos, quienes se encargaron de la construcción de puentes, caminos y máquinas de asedio. Esa diversidad hizo imposible que la alimentación del ejército se basara exclusivamente en leche y sangre de yegua. Para mantener campañas de tal magnitud, se utilizó la logística centralizada del Imperio Mongol. Por ejemplo, el Gran Khan Monke ordenó de antemano crear almacenes de provisiones en la ruta del ejército de su hermano Yu-Lagu. En estos almacenes se guardaban enormes reservas de harina, vino y otros productos recolectados de todo el territorio del imperio. Los caballos eran provistos de pastizales, que se limpiaban y dejaban en barbecho con anticipación. Además, en la ruta del ejército se mejoraron los caminos, se repararon los puentes y se prepararon los transbordadores. Los vasallos y gobernadores en los lugares por donde pasaba el ejército recibían la tarea de organizar suministros adicionales para que el ejército pudiera avanzar sin detenerse. Hulagu elegía cuidadosamente el momento de las campañas para evitar el calor del verano y aprovechar al máximo la disponibilidad de pastizales para el ganado. Esta organización bien pensada permitía al ejército mongol mantener su movilidad y alta capacidad de combate, incluso en territorios lejanos, demostrando lo eficaz que era la combinación de tradiciones nómadas con una administración centralizada.
Para el momento de las grandes campañas, los mongoles ya no podían depender únicamente de los recursos que les proporcionaba la estepa, y necesitaban un suministro centralizado. A diferencia de las primeras incursiones, las campañas a gran escala, como las expediciones de Yu-la-gu, se realizaban sin la compañía de las familias. Ni siquiera el propio Yu-la-gu pudo llevar a sus esposas con él, y la mayoría de ellas llegó al Ilganato solo a finales de la década de 1260 años después de su muerte, en 1265. Esto resalta lo difíciles y prolongadas que eran esas expediciones. Para las guarniciones ubicadas en las fronteras lejanas del imperio, la separación de sus familias era parte de la política oficial. Sin la posibilidad de regresar a casa, los soldados a menudo tomaban esposas locales, lo que llevaba a su asimilación con las culturas locales. Esto contribuyó a la rápida mezcla de las guarniciones mongolas con los pueblos túrquicos y persas en el oeste del imperio. Como resultado, la presencia mongola en estas regiones se volvió menos evidente y la influencia cultural fue disminuyendo gradualmente. Estos cambios sociales y logísticos también se reflejaron en el armamento de los guerreros mongoles. Se adaptó a las nuevas condiciones e incorporó elementos de las tradiciones locales, lo que hacía a los ejércitos del imperio aún más versátiles. Cada mongol, además de sus habilidades de guerra, estaba obligado a saber fabricar y mantener su propio equipo, incluyendo arcos, flechas y monturas. Sin embargo, la producción de artículos de metal, como puntas de flecha, espadas y armaduras, requería una organización centralizada y compleja. Al comienzo de las conquistas, en Mongolia no había suficientes recursos para la producción masiva de armas de metal y dependían en gran medida de las importaciones desde los estados vecinos. China, Asia Central y Persia proporcionaban una enorme cantidad de hierro y acero, lo que permitía al ejército mongol abastecerse de los materiales necesarios. Por ejemplo, en China existían centros metalúrgicos bien desarrollados que proporcionaron a los mongoles armas y municiones. Pero solo los guerreros ricos podían permitirse espadas y armaduras metálicas. Por eso, el metal disponible al inicio de las campañas se usaba más para fabricar armas simples pero efectivas, como lanzas y mazas. Con la expansión del imperio, los mongoles empezaron a integrar activamente a los artesanos de los pueblos conquistados. Después de cada batalla, el equipo de los enemigos se recogía y se redistribuía dentro del ejército. Esto aplicaba tanto para las armas como para las armaduras. Por ejemplo, durante las campañas en Joresme y otras regiones, los mongoles capturaban y trasladaban a herreros y artesanos para que trabajaran para el ejército. Estos especialistas se establecían en centros de producción, como la ciudad de Chinkay Balgasun, fundada por el influyente funcionario Chinkay en el oeste de Mongolia. Esta ciudad servía no solo como una fábrica de armas, sino que también abastecía al ejército con alimentos y otros suministros necesarios. Se prestaba especial atención a la producción de flechas. El ejército mongol necesitaba millones de puntas de flecha, y talleres como los de Karakorum desempeñaban un papel clave en garantizar la capacidad de combate del ejército. La producción requería un gran esfuerzo. Un herrero podía fabricar de 200 a 300 puntas al día, trabajando con una tecnología de forja bastante sencilla. En los grandes talleres, esta cifra aumentó gracias al uso del trabajo de artesanos prisioneros y a la división del trabajo. Estos productos eran baratos de fabricar y fáciles de transportar, lo que los convertía en el arma ideal para la táctica mongola. Además de las puntas de flecha, el metal se utilizaba para crear placas de protección para los caballos y los jinetes. Incluso los elementos metálicos simples, como los anillos para las cotas de malla o los aros para los escudos, desempeñaban un papel importante. En algunos casos, materiales más simples, como el cuero, se reforzaban con placas metálicas, creando una armadura efectiva y ligera. Los artesanos mongoles también adaptaron las armas capturadas y las técnicas a sus propias necesidades. Por ejemplo, podían convertir espadas y lanzas en versiones más ligeras y compactas, adecuadas para su uso en ataques rápidos de caballería. Las puntas de flecha fueron diseñadas de tal manera que podían penetrar fácilmente la armadura y causar heridas graves al enemigo o a sus caballos. Para abastecer al ejército durante campañas prolongadas, los mongoles organizaron talleres de herrería móviles. Estos talleres acompañaban a las tropas y utilizaban fraguas móviles para reparar o fabricar flechas y otros elementos metálicos directamente durante la campaña.
A pesar de este sistema centralizado, la producción masiva de espadas y armaduras para todos los guerreros nunca fue una prioridad. Solo la élite, especialmente los guardaespaldas de los Keynes, estaba equipada con armamento y armaduras metálicas de calidad. La mayoría de los guerreros utilizaba equipo capturado o se conformaba con equipo básico, incluyendo cuchillos, arcos y una simple protección de cuero. Los viajeros europeos, como Guillermo de Rubruck, señalaban que solo una pequeña parte del ejército estaba completamente equipada con armaduras metálicas. Esto es un testimonio de que el ejército mongol seguía siendo extremadamente móvil y que sus éxitos no se basaban en unidades fuertemente armadas, sino en la flexibilidad estratégica y la habilidad en el tiro con arco. Una herramienta importante de los Keynes era la comunicación entre sus tropas. Para esto, desarrollaron uno de los sistemas postales más famosos de la historia, el JAM. Ubicadas en promedio a unos 30 o 40 kilómetros entre sí, las estaciones JAM eran como puntos de retransmisión que se extendían por todo el imperio mongol. Las comunidades donde se encontraban los JAM proporcionaban alimentos, animales y alojamiento para los mensajeros. Los mensajeros que llevaban mensajes escritos u orales cabalgaban frenéticamente hacia cada estación. Allí reponían provisiones, descansaban, cambiaban a caballos frescos y partían de nuevo para entregar los mensajes lo más rápido posible. A cada usuario el sistema le entregaba una placa de identificación, que en mongol se llamaba Gera GRG y en chino, Paitsa. Esta le daba al portador el derecho de cumplir órdenes sin condiciones en diferentes partes del imperio. La forma más alta de este pasaporte era la soltaya paitsa con cabeza de tigre, en la que estaba grabado el nombre de Chinggis Khan. En la paitsa también se indicaba qué bienes o servicios debían ser proporcionados al portador. Lo más probable es que Chinggis Khan se enterara del sistema de estaciones postales por desertores del imperio Jin. Por otro lado, pudo haber surgido por sí sola, como respuesta a la necesidad de mantener el orden y la administración en un imperio que crecía rápidamente. Independientemente de su origen, Chinggis Khan reconoció la necesidad de un sistema así ya en la década de 1210. Durante el siglo XIII, especialmente bajo Ugadei y Munke, el JAM fue ampliado significativamente. Sin embargo, el sistema a veces se veía interrumpido y se convertía en una fuente de irritación para los habitantes locales, que se veían obligados a mantener las estaciones, así como para los funcionarios y comerciantes que abusaban de sus privilegios. En muchos territorios del imperio, el JAM no se difundió ampliamente, incluso durante el apogeo del poder de los grandes khanes. Sin embargo, seguía siendo un medio importante de comunicación entre las partes remotas del imperio, ayudando a coordinar las acciones de los ejércitos y las administraciones. A través del sistema JAM se podían transmitir órdenes, elaborar horarios y organizar eventos estatales como los censos de población que se realizaban por orden de Munke. Este mismo sistema permitió movilizar tropas y suministros para grandes campañas militares. Gracias a las estaciones JAM, Yulagut pudo recibir a un gran número de contingentes aliados y reabastecer provisiones sin retrasos significativos. Cuando llegó a la fortaleza de los asesinos de Maimundis, el sistema JAM desempeñó un papel clave en la coordinación de las acciones. Las tropas enviadas desde el Ulus de Yochi cruzaron el Cáucaso y se unieron al ejército de Yulagu en el norte de Irán. De esta manera, las Fuerzas Unidas lograron aplastar los bastiones fortificados de los asesinos. Y para concluir, quiero decir que la logística del Imperio Mongol fue un factor clave que aseguró su increíble movilidad y éxito en las conquistas. El uso de sistemas postales eficientes, el abastecimiento bien planeado de las tropas, las forjas móviles y la gestión centralizada de los recursos permitían a los mongoles mantener enormes ejércitos a grandes distancias y en condiciones de combates constantes. Esta combinación de tradiciones nómadas con una organización centralizada jugó un papel decisivo en las victorias de los mongoles, permitiéndoles no solo conquistar nuevos territorios, sino también mantener la estabilidad en el imperio. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio.